Clara siempre había amado su trabajo en la biblioteca. Cada libro, cada rincón, tenía para ella un mundo de secretos y aventuras. Aquella mañana, mientras ordenaba los estantes antiguos, sus dedos rozaron un libro que parecía olvidado por el tiempo. Su cubierta de cuero gastado y páginas amarillentas llamaron su atención. Lo sacó con cuidado y lo abrió. En medio de sus hojas, algo se deslizó suavemente al suelo. Clara se agachó para recogerlo y vio que era una nota escrita a mano, vieja y delicada. La tinta estaba desvanecida, pero las palabras aún eran legibles. La letra era temblorosa, como si la persona que la escribió lo hiciera con urgencia y miedo. Clara sintió un escalofrío. ¿Quién habría dejado aquella nota? ¿Qué secreto se escondería? El mensaje decía: Alejandro, si alguna vez encuentras esto, recuerda lo que tu abuelo te dijo. La verdad está en el sótano de la vieja mansión. No confíes en nadie más. Las palabras parecían un eco del pasado, llenas de misterio y de una advertencia urgente. Clara no podía quitarse la idea de la cabeza. ¿Quién era Alejandro? ¿Y por qué la nota estaba en ese libro? De repente, la biblioteca parecía menos tranquila, como si una historia olvidada estuviera a punto de despertar. Decidió guardar la nota cuidadosamente entre las páginas del libro. Su corazón latía rápido, y una mezcla de miedo y curiosidad la empujaba a descubrir más. Sabía que no era un mensaje común. Había algo importante detrás. Se preguntó si Alejandro era una persona real, alguien vivo o alguien del pasado. La idea de encontrar una historia perdida la emocionaba, pero también le causaba una inquietud que no podía explicar. Durante el resto del día, Clara revisó los registros antiguos de la biblioteca, buscando cualquier referencia a Alejandro o a la vieja mansión que mencionaba la nota. Pero nada apareció. Era como si la historia se hubiera borrado del tiempo, esperando ser redescubierta. Al cerrar la biblioteca, la noche ya había caído, y la luz tenue de las farolas iluminaba la calle vacía. Clara salió con el libro y la nota guardados en su bolso. Sentía que aquella noche algo iba a cambiar. Al día siguiente, cuando volvió a la biblioteca, una sorpresa la esperaba. Un hombre entró con paso firme y mirada profunda. Su ropa era elegante, pero sus ojos reflejaban soledad. Se presentó como Alejandro. Clara sintió un escalofrío que recorrió su espalda. ¿Podría ser él la persona de la nota? Sin pensarlo, le mostró el libro y la nota amarillenta. Los ojos de Alejandro se humedecieron al ver el mensaje. No esperaba que alguien más conociera esto, dijo en voz baja. Este libro ha sido mi vínculo con un pasado que duele recordar. Clara escuchó atentamente mientras él le contaba que su abuelo, un hombre reservado y misterioso, había dejado aquel mensaje. El abuelo había vivido una vida llena de secretos, y el mensaje era una advertencia que Alejandro nunca antes había leído. El hombre confesó que había pasado años tratando de entender su historia familiar, una historia marcada por traiciones y pérdidas que nadie había querido contar. La nota en el libro era la primera pista real que tenía, y ahora que alguien más la conocía, sentía que no estaba tan solo. Clara y Alejandro comenzaron a hablar sobre la posibilidad de investigar juntos, de descubrir qué se escondía en ese sótano de la vieja mansión. La biblioteca dejó de ser un lugar solo de libros para convertirse en el punto de partida de una aventura que ninguno de los dos esperaba. Clara sintió que aquella nota, aunque vieja y olvidada, tenía el poder de unir dos vidas muy diferentes, la suya, sencilla y tranquila, y la de un hombre que había vivido aislado por años. Mientras la conversación avanzaba, una idea empezó a crecer entre ellos. Quizá el pasado tenía respuestas, pero también la esperanza de un futuro diferente. Cuando Alejandro se fue, Clara quedó mirando el libro entre sus manos. La historia apenas comenzaba, y aunque no sabía lo que encontrarían,
Estaba segura de que aquel mensaje olvidado iba a cambiarlo todo. Clara no podía dejar de pensar en la nota y en Alejandro. Aquella advertencia oculta parecía una invitación a descubrir un misterio que había permanecido enterrado durante años. Decidió regresar a la biblioteca temprano para investigar más sobre el nombre y la dirección que había encontrado en el mensaje. No quería que aquella historia se perdiera para siempre. Mientras revisaba archivos antiguos, encontró una referencia débil a una mansión abandonada en las afueras de la ciudad, que había pertenecido a la familia de un hombre llamado Alejandro. Su curiosidad aumentaba con cada detalle que aparecía. La mansión había estado cerrada durante décadas y se decía que guardaba secretos que nadie se atrevía a revelar. Clara decidió buscar más información, pero pronto se dio cuenta de que no estaba sola en esa búsqueda. Algo en su interior le decía que alguien más estaba interesado en la mansión y en lo que podría contener. En varias ocasiones, al salir de la biblioteca, sintió que la seguían o que alguien la observaba desde la distancia, pero nunca pudo ver quién era. Una tarde, mientras hojeaba un libro sobre la historia local, Clara encontró una carta escondida entre las páginas. La letra era diferente a la de la nota que había encontrado antes, pero también hablaba de la mansión y de un secreto que debía protegerse a toda costa. La carta mencionaba un nombre desconocido, alguien llamado el Guardián, encargado de proteger la verdad y evitar que cayera en manos equivocadas. El miedo comenzó a crecer en Clara, pero también la determinación. Sabía que debía encontrar a Alejandro y contarle todo lo que había descubierto. Cuando volvió a verlo, él estaba en la biblioteca revisando viejas fotografías familiares. Al contarle sobre la carta y la existencia del guardián, Alejandro frunció el ceño y su rostro mostró preocupación. Mi abuelo siempre me advirtió que esa mansión no es solo una casa vieja, dijo con voz baja. Hay secretos que algunas personas están dispuestas a proteger con cualquier precio. No sé si estamos preparados para enfrentarlos. A pesar del temor, Clara y Alejandro decidieron que era hora de ir a la mansión. Necesitaban respuestas y no podían esperar más. Prepararon una pequeña mochila con linternas, mapas y algunos documentos antiguos que podrían ser útiles. La noche en que salieron, la luna estaba oculta entre nubes oscuras, como si el cielo mismo advirtiera del peligro que los esperaba. Al llegar a la mansión, la puerta de madera estaba cubierta de polvo y telarañas. La fachada mostraba signos de abandono, pero aún conservaba una majestad antigua. Clara sintió una mezcla de fascinación y temor. Alejandro usó una llave vieja que encontró en la biblioteca para abrir la puerta. Al entrar, el aire estaba frío y olía a humedad y tiempo detenido. Exploraron los pasillos con cuidado, iluminando con las linternas las paredes llenas de cuadros y retratos que parecían observarlos en silencio. Cada habitación contaba una historia, pero el sótano era el lugar que buscaban. Bajaron por unas escaleras de piedra, donde la oscuridad parecía más profunda y pesada. En el sótano, encontraron una caja metálica antigua, con símbolos grabados que no entendían. Alejandro la abrió lentamente y dentro había documentos, fotografías y una pequeña caja de madera con un candado. Entre los papeles, había una carta dirigida a él, escrita por su abuelo. La carta hablaba de un secreto familiar que debía protegerse, pero también de una traición que había destrozado a la familia años atrás. Alejandro sintió una mezcla de tristeza y rabia. Clara lo miró con comprensión, sabiendo que aquel momento era más que la búsqueda de un legado, era la confrontación con un pasado doloroso que necesitaba sanación. Mientras leían juntos, escucharon un ruido afuera. El sonido de pasos que se acercaban lentamente. Clara y Alejandro se miraron, conscientes de que no estaban solos. El misterio apenas comenzaba, y algo o alguien vigilaba cada uno de sus movimientos. El sonido de los pasos resonaba en el silencio de la vieja mansión. Clara y Alejandro se quedaron inmóviles,
escuchando cómo se acercaban lentamente. La puerta del sótano tembló levemente, y ambos sintieron un escalofrío recorrer sus espinas. Sin saber quién podía estar allí, intentaron mantenerse tranquilos. La caja con los documentos y la pequeña caja cerrada seguía entre sus manos. De repente, una sombra apareció en la entrada del sótano. Un hombre mayor, de rostro serio y ojos penetrantes, los observaba fijamente. «¿Qué hacen aquí?», preguntó con voz firme. Alejandro se adelantó y respondió con calma: «Buscamos respuestas. Esto pertenece a mi familia». «¿Usted es el guardián?». El hombre asintió lentamente. «Así es. Mi deber es proteger este lugar y sus secretos. No puedo permitir que cualquier persona se los lleve sin entender las consecuencias». Clara sintió la tensión en el aire, pero también una oportunidad. Tal vez él tenía información que necesitaban. Alejandro habló con sinceridad. «Estoy dispuesto a enfrentar lo que sea necesario para conocer la verdad de mi familia. Quiero sanar lo que quedó roto». El guardián los miró durante unos segundos y luego suspiró. «Está bien. Pero deben saber que algunos secretos pueden cambiar la manera en que ven el mundo, y no siempre para bien». Los tres bajaron juntos al sótano, donde la caja metálica seguía abierta. El guardián les contó que el abuelo de Alejandro había descubierto algo que pudo haber cambiado la historia de la familia para siempre. Un secreto guardado con miedo y dolor. «Ese legado puede ser un tesoro o una maldición», dijo con seriedad. Mientras Clara revisaba los documentos, encontró cartas y fotografías que mostraban una relación complicada entre el abuelo de Alejandro y un hombre misterioso, cuyo nombre nunca aparecía. Las cartas hablaban de promesas rotas, de pactos secretos y de una traición que había dejado heridas profundas. Alejandro sentía como el peso del pasado caía sobre sus hombros. «Nunca imaginé que la verdad fuera tan oscura», dijo en voz baja. Clara lo miró y le ofreció apoyo. «No estás solo en esto. Vamos a descubrir la verdad juntos». El guardián los guió hacia una pequeña puerta oculta tras unas cajas viejas. «Aquí es donde se guardan las piezas más importantes del legado», explicó. Abrió la puerta y reveló una habitación pequeña, llena de objetos antiguos, libros, mapas y una caja fuerte antigua. Alejandro intentó abrir la caja fuerte con una llave que encontró entre los documentos. Después de varios intentos, logró escuchar un clic. Dentro había un diario, con páginas amarillentas y una portada de cuero desgastado. Al abrirlo, comenzaron a leer las entradas escritas por su abuelo. El diario revelaba detalles sobre negocios secretos, alianzas con personas influyentes, y también una historia de amor prohibido que nunca se había contado en la familia. Cada página desvelaba una pieza del rompecabezas, pero también planteaba nuevas preguntas. De pronto, el guardián los interrumpió. «Este legado no solo habla de riqueza o poder. Habla de decisiones difíciles y sacrificios. No todo lo que brilla es oro». Alejandro asintió con gravedad. «Quiero entender todo, sin importar lo difícil que sea». Mientras seguían leyendo, Clara sintió que la historia los estaba envolviendo a todos. No era solo un secreto familiar, era una lección sobre la fragilidad humana, la importancia del perdón y la fuerza para enfrentar el pasado. Cuando terminaron, el guardián se levantó y dijo: «Ahora saben lo que su familia escondió durante años. La pregunta es, ¿qué harán con esta verdad?». Alejandro miró a Clara y luego al guardián. «La enfrentaremos juntos. No quiero que el miedo siga gobernando nuestras vidas». En ese momento, la vieja mansión pareció respirar con ellos, como si reconociera que una nueva página estaba por escribirse. Pero afuera, en la oscuridad, alguien observaba en silencio, esperando el momento para actuar. Alejandro y Clara sintieron una mezcla de alivio y preocupación al salir del sótano.
La verdad que habían descubierto era mucho más profunda y complicada de lo que imaginaron. Mientras caminaban por los pasillos polvorientos de la mansión, Alejandro no podía dejar de pensar en las palabras del guardián: no todo lo que brilla es oro. Eso resonaba en su mente, porque sabía que su familia había cometido errores que aún pesaban en el presente. Clara, a su lado, observaba con atención cada detalle, intentando comprender la historia detrás de esos secretos. La mansión parecía un testigo mudo de un tiempo pasado, pero las paredes ocultaban heridas que todavía dolían. ¿Crees que alguien más querrá impedir que revelemos esto?, preguntó ella, con una mezcla de miedo y determinación. Alejandro suspiró y asintió. Es probable. Algunos en mi círculo familiar prefieren que esos secretos sigan enterrados. Pero ya no puedo vivir en la oscuridad. Quiero enfrentar la verdad, aunque duela. Clara apretó su mano en señal de apoyo. Sabía que ese camino no sería fácil, pero también sabía que era necesario. Esa noche, de regreso en la casa de Clara, comenzaron a revisar con más calma todos los documentos y fotos que habían recuperado. Entre ellos, encontraron una carta que parecía ser la más importante de todas. La carta estaba dirigida a Alejandro y contenía palabras de su abuelo, en las que le pedía que no confiara en ciertas personas y que buscara la verdad por sí mismo. Mientras leían, una sensación de tensión crecía. La carta hablaba de negocios turbios, alianzas ocultas y una traición que había fracturado la familia. Este no es solo un legado de riqueza, dijo Clara, es un legado de secretos y dolor que alguien ha querido ocultar. Alejandro miró a Clara con ojos llenos de incertidumbre. ¿Crees que mi abuelo tenía enemigos dentro de su propia familia? Ella asintió. Parece que sí, y quizás todavía los hay. Esa idea los hizo sentirse más vulnerables, pero también más unidos en la búsqueda. Al día siguiente, decidieron visitar a un viejo amigo de la familia, un hombre que había trabajado durante años como abogado de su abuelo. Esperaban que pudiera ofrecerles más información sobre esos negocios oscuros y las personas involucradas. Cuando llegaron a su oficina, el hombre los recibió con una mirada cansada pero amable. Después de escuchar su historia, el abogado suspiró profundamente. No todo lo que les han contado es cierto. Hay verdades que pueden destruir reputaciones y familias enteras. Pero si están decididos a seguir adelante, deben prepararse para enfrentar obstáculos y quizás peligros. Alejandro se mantuvo firme. Estoy listo para lo que venga. Quiero limpiar el nombre de mi familia y encontrar justicia. El abogado les entregó algunos documentos legales y les advirtió que algunas personas harían todo lo posible para evitar que la verdad salga a la luz. Hay intereses muy poderosos en juego, agregó. Clara sintió un nudo en el estómago, pero recordó que estaban juntos en esto, y eso les daba fuerza. De regreso a casa, Alejandro y Clara hablaron sobre los próximos pasos. Sabían que la batalla apenas comenzaba, pero también sabían que no podían retroceder. La historia de la familia estaba llena de sombras, pero ellos tenían la oportunidad de traer la luz. Mientras tanto, en la oscuridad de la ciudad, alguien observaba cada movimiento, planeando sus propias acciones. El secreto que Alejandro y Clara habían descubierto era peligroso, y había quienes harían lo imposible para que permaneciera oculto. Pero Clara y Alejandro estaban decididos. Sabían que la verdad podía doler, pero también podía liberar. Y juntos, estaban listos para enfrentar lo que viniera, porque ahora comprendían que algunas historias merecen ser contadas, no importa el precio. Alejandro y Clara sentían que cada paso que daban los acercaba más a la verdad, pero también los sumergía en un peligro cada vez mayor. Esa noche, mientras revisaban los documentos en casa de Clara, un ruido extraño los hizo detenerse. Alguien estaba afuera, moviéndose silenciosamente entre las sombras.
Sin pensarlo, Alejandro fue a la ventana y vio una figura desapareciendo en la oscuridad. El temor comenzó a crecer, pero no los detuvo. Sabían que quienes querían ocultar la verdad no iban a rendirse fácilmente. Decidieron fortalecer su seguridad y mantener la investigación en secreto. Alejandro contactó a un amigo de confianza para que los ayudara a proteger la información y a ellos mismos. Al día siguiente, Clara recibió un correo electrónico anónimo con una advertencia: deja de buscar o pagarás las consecuencias. La amenaza era clara, pero en lugar de intimidarla, la llenó de determinación. Junto a Alejandro, entendieron que estaban enfrentando algo mucho más grande que ellos, pero también que la verdad merecía ser descubierta. Continuaron investigando y lograron contactar a una mujer que había trabajado para la familia de Alejandro años atrás. Ella les contó que había visto documentos y conversaciones que nunca salieron a la luz. Hay gente poderosa involucrada, les dijo. Algunos están dispuestos a hacer cualquier cosa para proteger sus secretos. Mientras escuchaban, Alejandro y Clara se dieron cuenta de que la historia familiar era solo la punta del iceberg. Los secretos que habían descubierto tenían ramificaciones que afectaban a muchas personas y negocios en la ciudad. La mansión ya no era solo un lugar antiguo, sino un símbolo de un conflicto mucho más profundo. Un día, mientras exploraban un archivo escondido en la biblioteca, Clara encontró una fotografía antigua que mostraba a su abuelo y al abuelo de Alejandro juntos. Pero lo que llamó su atención fue una figura misteriosa en el fondo, una persona que parecía observarlos con atención. Nadie sabía quién era, pero su presencia en la imagen sugería que había más en esa historia de lo que parecía. Decidieron seguir esa pista y comenzaron a investigar quién podría ser ese hombre. Las respuestas no tardaron en llegar, y con cada revelación, el misterio se hacía más complejo. Alejandro se enfrentaba a la posibilidad de que la traición no solo venía de su familia, sino también de personas externas con mucho poder. Esa noche, Clara y Alejandro se reunieron para planear sus próximos pasos. Sabían que estaban en el centro de una red de secretos y mentiras, pero también sentían que su unión les daba fuerza para continuar. Decidieron que la verdad debía salir a la luz, sin importar el riesgo. Mientras tanto, en las sombras, alguien observaba y tomaba nota de cada movimiento. No estaban solos, y el enemigo parecía estar siempre un paso adelante. Pero Clara y Alejandro estaban preparados para luchar, porque entendían que la verdad no puede permanecer oculta para siempre. Alejandro y Clara se sentían cada vez más atrapados en una red de secretos que parecía no tener fin. Las amenazas y advertencias habían aumentado, pero su voluntad de descubrir la verdad se fortalecía con cada obstáculo. Esa mañana, recibieron una llamada inesperada de un hombre que dijo tener información vital sobre el pasado de la familia de Alejandro. El hombre pidió encontrarse en un café discreto, lejos de miradas indiscretas. Alejandro y Clara aceptaron, conscientes de que cada paso podía ser peligroso. Al llegar, el desconocido se presentó como Luis, un antiguo empleado que había trabajado para el abuelo de Alejandro. Sus palabras eran cautelosas, pero llenas de detalles que confirmaban muchas sospechas. Luis les contó que el abuelo había descubierto un fraude dentro de sus propias empresas, una red de corrupción que involucraba a personas poderosas. Intentó denunciarlo, dijo Luis, pero sus enemigos fueron más rápidos. Esa traición destruyó su reputación y lo aisló. Alejandro sintió un nudo en la garganta. ¿Sabes quiénes fueron?, preguntó con voz temblorosa. Luis negó con la cabeza. No puedo nombrarlos. Son demasiado poderosos, y todavía tienen influencia. Pero puedo ayudarles a encontrar pruebas para que la verdad salga a la luz. Clara y Alejandro intercambiaron miradas. Era una oportunidad única, pero también un riesgo enorme. De regreso a casa,
comenzaron a planear cómo usar la información de Luis sin exponerse. Decidieron trabajar en secreto, combinando los documentos familiares con las pistas que Luis les daba. Cada hallazgo los acercaba más a la red de corrupción, pero también aumentaba la tensión. Sentían que alguien los vigilaba constantemente. Una noche, mientras revisaban archivos en la biblioteca, Clara encontró un sobrecerrado con su nombre. Al abrirlo, descubrió fotos de ella y Alejandro en diferentes lugares, tomadas sin que ellos lo supieran. La amenaza se volvió real y palpable. Alejandro tomó la mano de Clara y le dijo: «No podemos detenernos ahora. Esto es más grande que nosotros». A pesar del miedo, su determinación crecía. Sabían que la verdad podía cambiar sus vidas para siempre, pero también sabían que valía la pena luchar. Decidieron contarle todo a un periodista de confianza, alguien con experiencia en investigar casos difíciles. Era un paso arriesgado, pero necesario para que la historia saliera a la luz. El periodista se mostró interesado y prometió ayudarles a proteger su identidad mientras investigaba. Juntos comenzaron a recopilar pruebas sólidas para presentar un caso contundente. Cada documento, cada testimonio, era un paso más hacia la justicia. Mientras tanto, Alejandro y Clara fortalecían su relación. En medio del peligro y las amenazas, encontraban en el otro un apoyo incondicional. Sabían que no podían retroceder, pero también entendían que juntos podían enfrentar cualquier adversidad. Un día, mientras Alejandro visitaba la mansión para buscar más pistas, encontró una carta escondida detrás de un cuadro. La carta estaba dirigida a Clara y contenía una advertencia clara: detengan su búsqueda o sufrirán las consecuencias. Alejandro sintió que el peso del peligro era más real que nunca. Pero en lugar de intimidarse, decidió mostrar la carta a Clara y seguir adelante con más fuerza. Sabían que la verdad no era solo un misterio familiar, sino un llamado a la justicia y la reparación. Y estaban dispuestos a enfrentar todo lo que fuera necesario para lograrlo. Alejandro y Clara sintieron que cada día la presión aumentaba, pero también la esperanza de descubrir la verdad. Después de recibir la amenaza en la carta, decidieron no detenerse. Sabían que alguien poderoso quería mantener ocultos los secretos familiares, pero ellos estaban dispuestos a enfrentar cualquier obstáculo. El periodista con quien trabajaban les informó que había conseguido un contacto dentro de una de las empresas implicadas en la corrupción. Esta persona estaba dispuesta a hablar, pero requería garantías de anonimato. Alejandro y Clara entendieron que esta podía ser la clave para destapar todo el entramado. Esa noche, en una reunión clandestina, la fuente les reveló documentos y conversaciones que mostraban cómo la red de corrupción había afectado a muchas familias, destruyendo negocios y reputaciones. No solo se trata de dinero, dijo la fuente, sino de poder y control. Mientras escuchaban, Alejandro y Clara comprendieron que la historia que estaban contando era mucho más grande que su familia. Estaban frente a un sistema corrupto que había manipulado la justicia y la política durante años. La verdad podía sacudir los cimientos de la ciudad. A pesar del miedo, Clara sintió que había llegado el momento de ser valiente. No podemos permitir que sigan haciendo daño, dijo con firmeza. Alejandro asintió. Tenemos que exponerlos, cueste lo que cueste. Pero la respuesta no se hizo esperar. Poco después, Alejandro recibió una llamada anónima con una advertencia: dejen esto, o lo lamentarán. Alejandro mantuvo la calma y respondió con seguridad: la verdad siempre sale a la luz, y no tenemos miedo. Al día siguiente, mientras revisaban las últimas pruebas, Clara notó que alguien lo seguía. Salió de la biblioteca y vio a un hombre que rápidamente desapareció entre la multitud. Esa sensación de ser vigilados nunca los abandonaba. Pero en lugar de detenerse, se hicieron más cautelosos y decididos.
El periodista preparó un informe para publicar, pero les pidió que estuvieran listos para las consecuencias. Sabían que una vez que la verdad saliera, no habría marcha atrás. La ciudad entera estaría pendiente de ellos. En la noche anterior a la publicación, Alejandro y Clara se encontraron en la mansión para hablar sobre todo lo que habían vivido. Nunca pensé que esta búsqueda nos llevaría hasta aquí, dijo Alejandro, mirando las viejas paredes que ahora parecían menos amenazantes y más llenas de historia. Clara sonrió con tristeza. Hemos descubierto mucho más que secretos. Hemos encontrado la fuerza para enfrentar el pasado y construir un futuro diferente. Ambos sabían que el camino no sería fácil, pero estaban preparados para seguir adelante. Al amanecer, el artículo fue publicado. La ciudad despertó con una mezcla de sorpresa y conmoción. Las pruebas eran claras, y las implicaciones, profundas. Alejandro y Clara se convirtieron en símbolos de valentía y perseverancia. Pero no todos estaban contentos. En las sombras, quienes querían mantener el poder comenzaron a moverse para defender sus intereses. Las amenazas no cesaron, pero Alejandro y Clara contaron con el apoyo de la comunidad y de aquellos que también querían justicia. Mientras la historia se desarrollaba, Alejandro y Clara se dieron cuenta de que su lucha era solo el comienzo. La verdad había sido revelada, pero ahora tocaba sanar las heridas y reconstruir lo que se había perdido. Y así, entre desafíos y esperanzas, la bibliotecaria y el millonario solitario encontraron no solo un mensaje olvidado, sino también un nuevo propósito para sus vidas. Juntos, habían cambiado el curso de su historia para siempre. La publicación del artículo fue un terremoto para la ciudad y para la familia de Alejandro. Durante días, los titulares hablaban sobre la red de corrupción y la valentía de quienes la habían descubierto. Alejandro y Clara se convirtieron en protagonistas inesperados de una historia que había permanecido oculta por décadas. Pero la victoria no llegó sin consecuencias. A medida que las investigaciones oficiales comenzaron, también crecieron las amenazas y las presiones. Alejandro recibió llamadas intimidantes y un intento de allanamiento en su casa hizo que él y Clara comprendieran que estaban en peligro real. Sin embargo, en vez de retroceder, se fortalecieron. Los amigos y la comunidad comenzaron a apoyarlos, creando una red de solidaridad que protegía a la pareja. Clara usó su posición en la biblioteca para organizar charlas y exposiciones sobre la importancia de la transparencia y la historia familiar, mientras Alejandro participaba en foros para denunciar la corrupción y promover el cambio. En medio de ese caos, la relación entre Alejandro y Clara se consolidó. Lo que había comenzado como una curiosidad por un mensaje olvidado en un libro, se había transformado en un vínculo profundo y una alianza irrompible. Compartían no solo el peligro, sino también la esperanza de un futuro diferente. La justicia finalmente empezó a actuar. Varios miembros de la red corrupta fueron detenidos y enfrentaron procesos legales. La familia de Alejandro, que había estado dividida por secretos y traiciones, comenzó a reconciliarse y a reconstruir la confianza perdida. Todo gracias a la valentía de dos personas que no se dejaron vencer por el miedo. Un día, mientras revisaban la mansión que había sido el epicentro de tantos recuerdos y secretos, Clara encontró un nuevo mensaje escondido dentro de un libro antiguo. Esta vez, no era una advertencia ni una amenaza, sino una carta de agradecimiento de un antepasado, que hablaba sobre la importancia de la verdad y la esperanza. Alejandro leyó la carta en voz alta y ambos sintieron que, finalmente, habían cerrado un ciclo. La historia que parecía destinada a esconderse, había salido a la luz, y con ella, la posibilidad de un nuevo comienzo. Sabían que todavía quedaba mucho por hacer, pero estaban preparados. El millonario solitario ya no estaba solo. Junto a Clara, había encontrado no solo un mensaje olvidado, sino un propósito y una familia renovada. La bibliotecaria,
por su parte, descubrió que a veces un simple libro puede cambiar el destino de muchas vidas. Y así, en la calma después de la tormenta, ambos miraron hacia el futuro con esperanza. Sabían que la verdad tiene un poder inmenso, capaz de liberar incluso a los corazones más heridos. Y, sobre todo, aprendieron que no importa cuán solitarios estemos, siempre existe una conexión que puede unirnos y transformar nuestra historia para siempre.